y bueno, dijo Diego, la pelota no se mancha. Cómo se hace para salvar el rugby como deporte cuando pasan estas cosas? El rugby no necesita que lo salve nadie, el rugby no tiene la culpa de esto. Para mí no tiene nada que ver el rugby, esto es un manejo de prensa asqueroso, cobarde. No fue ni en una cancha de rugby, ni fue gente representando un equipo de rugby, ni en un torneo de rugby, ni en un vestuario de rugby. Fue en un boliche bailable donde miles de jóvenes van a bailar y donde dentro de esos jóvenes hay delincuentes, criminales, asesinos, que cometieron un crimen espantoso. Entonces lo que pasa es que la prensa tiene que vender de alguna manera y bueno, aprovecharon que muchos de ellos en algún momento jugaron, tampoco con tanta continuidad y demás, y bueno, siempre está el enfrentamiento de las clases, o quieren hacer eso desde un lugar también de absoluta burrada, porque no existe, el rugby es un deporte popular, no es más de una elite, en una época era una elite en los 60, hoy es un deporte sumamente popular, absolutamente popular, que se juega en todo el país, donde hay más de 850.000 jugadores federados, más la gente, así que no es una elite. Pero bueno, los Claro. ignorantes, mucho, mucho por vender, y bueno, en el verano no hay mucho que vender, y bueno, les pareció buenísimo poner el rugby y los rugbyers, y no son rugby, son criminales, absolutamente criminales, asesinos, y también el tema de los chicos, ¿no? También que se habla de los chicos, tampoco son chicos, son gente mayores de edad, una patota, pero bueno, hay que vender y bueno, y se utilizó al rugby, de hecho se sacó mucho y se lo atacó cobardemente, espantosamente, y bueno, pero el rugby no necesita que se defienda, no tiene nada que ver con el rugby eso. De hecho, muchos de ellos que jugaron rugby en ese club de su zona, jugando como jugadores de rugby no tienen ningún antecedente de nada, porque el rugby está absolutamente, o sea, el rugby discrimina concretamente esas actitudes y esas conductas dentro y fuera de la cancha. No se permite eso bajo ningún concepto, ningún club de rugby permite eso. Por eso estos chicos Ujú. actuaron fuera de lo que tiene que ver el rugby. Así que está buena esto que vos sacás a colación para hacer este pequeño descargo, porque realmente me pareció cobarde y asqueroso y de alguna manera no, y también se sacó el tema de la discusión, ¿no es cierto? Que es la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que no existe, un lugar como Villa Gesell, del cual todos sabemos, hasta mi tía Nidia sabe, que en esos boliches, que son tres boliches en Villa Gesell, de toda la vida hay agarradas a trompadas a la salida y mueren varios, no es los primeros, lamentablemente no es el primer chico que fallece, el primer joven que fallece en ninguna trifulca afuera. Entonces, en vez de hablar de esto, con dos patrulleros que no dan abasto, y bueno, hay que darle la culpa al rugby y a la supuesta elite del rugby. Creo que han lamentado los periodistas no haber encontrado jugadores de doble apellido para hacerlo más la oligarquía que destroza al hijo de un trabajador. Pero bueno, es parte a veces de un periodismo asqueroso y que informa mal las cosas y que obviamente tiene que vender y tiene que responder a sus publicidades y bueno, se ficcionaliza y sobreactúan cuestiones y se saca de lado la discusión, que es la seguridad de nuestros jóvenes y también la educación de nosotros como padres, ¿no? Eso tampoco se puso en el tapete, sino que se la agarraron con el rugby. Cuando el rugby se prohíbe absolutamente cualquier tipo de conducta de esas condiciones, te expulsan por 5.000 años, te sacan del club y no hay tu tía.